Pues bienvenidos, queridos oyentes, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. No se mete a decir cuáles son las recomendables y no lo puede decir tampoco. Cada padre sabe lo que tiene que enseñar a sus hijos en cuestiones religiosas, éticas o morales. Bienvenidos, queridos oyentes, de nuestro programa Firmes en la Verdad. Firmes en la Verdad, sí, bien. Juan Manuel siempre me apunta en estos casos porque se me va la olla, que dicen ahora nuestros hijos. Bien, tenemos la suerte de tener otra vez en nuestro programa a quien quizás alguno de ustedes ya lo haya escuchado en el anterior programa que grabó con nosotros, a don José María Zavala, a quien damos la bienvenida de nuevo. Bienvenido, don José María. Muchas gracias. Mire, don José María, se me ocurría al pensar que íbamos a tenerlo con nosotros esta mañana en el ambiente que nos invade ahora mismo de preocupación social por cosas, la economía, ¿no? Decía, pues esta es una sociedad que está realmente atenta a cosas importantes, como son esta que nos está ocurriendo ahora, la cuestión de la crisis económica. Es una sociedad muy atenta, que todo el mundo sabe remedios y busca soluciones y habla del tema, pero es una sociedad tremendamente ajena a las cosas más importantes, es decir, que es muy atenta a cosas importantes, pero a las más importantes ajena rotundamente. Recordaba yo esto pues pensando que íbamos a invitar a don José María Zavala que nos hablara del Padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Un santo recientemente canonizado y que mucha gente ni conocerá. Y yo decía, pero un santo que ha sido canonizado hace 10 años, ¿cómo es posible que esto que tanta trascendencia tiene para la sociedad y para los hombres pues pase desapercibida y parezca que lo más importante son otras cosas que se nos ponen delante? Entonces se trata de que usted, buen conocedor de este santo, pues rellene esta laguna de tantos oyentes y nuestra también en cuanto a conocimiento de este santo, ¿no? ¿Qué nos cuenta de él, don José María? Bueno, usted lo ha dicho muy bien. El Padre Pío es un santo para los tiempos de hoy. Se cumplen el próximo 16 de junio 10 años de la canonización. Lo canonizó otro santo, que si Dios quiere será muy pronto declarado santo también, que ya es beato, el Papa Juan Pablo II, a quien había conocido el Padre Pío recién ordenado. En 1947, recién ordenado sacerdote en Karol Wojtyła, fue a visitar al Padre Pío a su convento de San Giovanni Rotondo, al sur de Italia, a unos 400 kilómetros de Roma, porque ya entonces el Padre Pío pues tenía fama, por supuesto en toda Italia y en otros muchos países, fama de santo, fama de santidad. Y fue a verle allí porque, como digo, había oído hablar del Padre Pío. ¿Y a qué fue el recién ordenado sacerdote Karol Wojtyła? Pues a confesarse con el Padre Pío y a hablar con él y a asistir a la Santa Misa del Padre Pío. Años después, el Padre Pío profetizó que aquel joven sacerdote sería Papa. Y hay unas cartas que hoy se conservan de Karol Wojtyła, que recurrió a la intercesión, a las oraciones del Padre Pío de Pietrelcina para que se curase una amiga suya, la doctora Wanda Poltavska, que había estado recluida en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración y que siendo madre de 5 hijos, pues estaba desahuciada por los médicos a causa de un cáncer. Como digo, Karol Wojtyła recurrió al Padre Pío. Hay una carta en la que le pide oraciones por la curación de esta amiga suya, y 10-11 días después de esa carta hay otra de Wojtyła también, agradeciendo al Padre Pío sus oraciones porque su amiga se ha curado del cáncer. De manera que, bueno, vamos a revivir un poco la relación tan entrañable, tan espiritual,
tan fraternal entre el Padre Pío y Juan Pablo II, entre el Papa que le canonizó y el santo, valga la redundancia, canonizado hace 10 años, ¿no? Sí, sí, es algo que yo por lo menos desconocía totalmente. Tuvo que ser muy emocionante para Juan Pablo II el canonizar a este santo al que había tratado personalmente, ¿no? Dice que me ha llamado la atención esto de que acudió a confesarse con él. Si no, dentro de lo poco que yo sé de este santo, aunque he visto una película sobre él y algo sé del tema, parece que el tema de la confesión es algo muy, muy central en su vida y en su actividad, ¿no? Bueno, sin duda ninguna. Yo, tuve el privilegio de poder publicar una biografía sobre el Padre Pío, que, hace aproximadamente, se publicó hace un año y ya va por la 6ª edición. Una biografía que está haciendo mucho bien, porque el Padre Pío dijo que daría mucho más guerra muerto que vivo, y está siendo así. Están produciendo un sinfín de conversiones. Yo sigo todavía recibiendo correos, testimonios de personas de toda España que se han convertido al Señor, ¿no?, por intercesión del Padre Pío, después de leer el libro, ¿no? Pero dicho esto, respondiendo a su pregunta, tuve acceso también al proceso de canonización del Padre Pío, y luego, por supuesto, me entrevisté. Me fui hasta San Giovanni Rotondo y a Roma a entrevistarme con personas que trataron durante muchos años al Padre Pío, que todavía viven, porque el Padre Pío murió, como quien dice anteayer, en 1968. Bien, el Padre Pío llegaba a pasar 18 horas diarias en el confesionario. Se calcula que confesó a más de 600.000 personas a lo largo de su vida, personas que tenían que pedir la vez, como cuando uno va al médico, y que estaban 2, 3, 4 semanas esperando a confesarse con el Padre Pío, que venían de todo el mundo, y aquello se convirtió como una especie del camino de Damasco, ¿no?, por el que millares de pecadores retornaban al Señor. El Padre Pío tenía el don de introspección de conciencias. Explícanos en qué de manera consiste. Que hay muchos testimonios documentados en su proceso de canonización. Era capaz, gracias al Señor, por supuesto, de, en casos determinados que yo he manejado, de decir hasta el número de domingos que faltaron a misa las personas que se confesaban con él desde que hicieron la primera comunión. Era capaz de recordar las situaciones más íntimas de una persona, ¿no?, hasta el punto de no dar la absolución hasta que esa persona había confesado los pecados más gordos, ¿no? Soltado el sapo, ¿no? Y así era. El Padre Pío concedía una enorme importancia al sacramento de la confesión, y también, que lo decíamos también, Wojtyla se confesó con él a la celebración de la Santa Misa. La Santa Misa para él era la renovación del Calvario de Cristo, ¿no? Y yo recuerdo a este propósito una entrevista que tuve con el sacerdote que le administró la unción de enfermos al Padre Pío, que todavía vive, Fray Paolo Covino, en San Giovanni Rotondo, y me comentaba que a las misas del Padre Pío iba la Santísima Virgen, rodeada de una corte de ángeles. Acudía también San Francisco de Asís. El Padre Pío era coronado de espinas, pero esas visiones, añadía él con una humildad proverbial, las tenían las almas buenas, yo no las tenía. En esto mismo coincidía Sor Consolata, una monja de clausura de 95 años, que rompió la clausura para hablar del Padre Pío por primera vez en el libro que se titula así, Padre Pío, publicado por Libros Libres, que vive en Roma, y me decía que en las misas del Padre Pío, pues efectivamente era coronado de espinas, ¿no?, y que asistía a la Santísima Virgen, ¿no? Es decir, cuando, claro, estamos hablando de un místico, de un pedazo de santo tan impresionante. La homilía de Juan Pablo II fue espectacular en el día de la canonización, y la ceremonia de canonización del Padre Pío fue la más multitudinaria en toda la historia de la Iglesia.
Fue verdaderamente impresionante. Muy bien. El Padre Pío no salió del convento durante toda su vida, ¿no? Él estuvo, concretamente 52 años de su vida sin salir de San Giovanni Rotondo, pese a lo cual, como él tenía también el don de la bilocación, la posibilidad de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo, hay testimonios documentados en el proceso de canonización de personas que le vieron en Nueva York sanando a los enfermos, y de incluso de pilotos de bombarderos que en la Segunda Guerra Mundial vieron al Padre Pío en el interior de sus cabinas, en el aire, y que al término de la guerra, sin conocer al Padre Pío, acudieron a San Giovanni Rotondo y confirmaron con sus propios ojos que el fraile que habían visto en sus cabinas de sus aviones era el Padre Pío. O sea que tenía el don de la bilocación, y hay múltiples testimonios del tema. Esto yo no lo sabía tampoco, como tantas cosas. Él tuvo también, durante 50 años consecutivos, los estigmas del Señor en manos, pies y costado. En el proceso de canonización figuran los informes médicos que constatan que él tuvo, como digo, los estigmas durante 50 años consecutivos, y el mismo día de su muerte el Señor se los quitó. Desaparecieron. El mismo día de su muerte desaparecieron. Claro, los médicos no lograban explicarse cómo una persona como el Padre Pío, que a su juicio estaba biológicamente muerta, porque claro, tampoco podemos pasar por alto que el Padre Pío se alimentaba con la ración de un gorrión. Apenas comía, e incluso había largas temporadas durante las cuales solo se alimentaba de las especies eucarísticas. Una persona que, como digo, decíamos antes, pasaba hasta 18 horas diarias en el confesionario, una persona que apenas comía, una persona que sangraba a diario por los estigmas, claro, los médicos no podían entender cómo podía vivir, ¿no? Y fue verdaderamente un gran santo, ¿no? Fue un regalo del Señor en estos tiempos de secularización. Recuerdo a este propósito, cuando se presentó el libro aquí en Madrid del Padre Pío, vino a presentarlo Monseñor Munilla, que es muy devoto del Padre Pío, y en la presentación me acompañó también Fray Nazario Bastiarelli, que fue superior del convento de San Giovanni Rotondo. Vino de Italia para presentar el libro. La presentación fue algo verdaderamente especial. Fueron alrededor de 400 personas y reinaba pues un clima de complicidad entre todos los que estábamos allí, hasta el punto de que yo conocí a una madre y a una hija que fueron allí. La hija estaba en ese momento alejada de Dios, y su madre le habían diagnosticado un tumor en el cerebelo y le habían dado 3 meses de vida, hasta el punto de que le dijeron a su hija: oye, si quiere tu madre hacer algún viaje, que lo haga ya. Y al día siguiente de la presentación, la madre y la hija se fueron a San Giovanni Rotondo y estuvieron allí una semana. Cuando vinieron, la madre estaba curada, y la hija, que estaba, como decía, alejada de Dios, pues tuvo una conversión, ¿no? Y está hoy día pues muy cerca de Dios, ¿no? Hace unos meses regresaba de Lourdes, ¿no? De estar allí en peregrinación a la Virgen, ¿no? En acción de gracias. De manera que lo del Padre Pío es mucho Padre Pío, ¿eh? Es un santo que el libro, que yo he sido un instrumento para darle a conocer aquí en España, ¿no? Porque claro, el Padre Pío en Italia es más popular que uno de los Rolling Stones, ¿no? Pero gracias a este libro, ¿no? Que es un regalo de Dios, pues el Padre Pío está siendo cada vez más conocido, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues hemos dado ya muchas charlas sobre el Padre Pío, y el próximo, bueno, pues día 19 la tendremos aquí en la Basílica de San Miguel en Madrid, ¿no? Otra charla más sobre el Padre Pío. ¿Qué piensa de la película? ¿Es aconsejable? Una película que circula, yo es que no recuerdo pues si es italiana, si no lo es, pero sé que es una película que es sobre él, sobre su vida, salen anécdotas de su vida y escenas. ¿Le parece útil
recomendable que también la gente la vea o...? Sí, por supuesto. Hay 2 películas. Las 2 son italianas. Uh-huh. Una se titula tal cual Padre Pío y la otra Entre el cielo y la tierra. O sea, Padre Las 2 Pío... son muy recomendables, pero la que a mí me impactó más y la que a mí me llevó a escribir el libro fue el Padre Pío, dirigida por Carlo Carlei y producida por la RAI, que es una película formidable, está magníficamente interpretada. Uno de los actores es uno que hizo el papel protagonista, cuyo nombre no recuerdo ahora, en El submarino de Wolfgang Petersen, y es una película magnífica. Yo la recomiendo vivamente. El Padre Pío se titula, ¿verdad? Muy bien. Nos han mencionado el tema de los estigmas. Para mucha gente que no sabe lo que son los estigmas, bueno, nos lo puede recordar. ¿Y qué significado tiene desde el punto de vista teológico? El Padre Pío, supongo que eso le supondría un sufrimiento físico intenso, porque los estigmas supongo que conllevan un dolor, ¿no? Dolor permanente, ¿no? Son heridas... Hombre, yo no los he tenido nunca ni los tendré. Uh-huh. Sí. Pero es decir, el Padre Pío recibe los estigmas en el momento en que decide asociarse a la pasión del Señor. En ese momento, cuando decide cargar con la cruz, cuando decide ser otro crucificado en la tierra, es cuando recibe del Señor los estigmas, ¿no? Que por supuesto provocan un dolor inaguantable si no es gracias a, valga la redundancia, la gracia del Señor, hasta el punto de que hubo una persona que le dijo al Padre Pío: pero Padre, no se preocupe, me gustaría ayudarle a usted a sufrir. Y el Padre Pío le respondió con absoluta sinceridad: si te diera una pizca de lo que sufro, morirías. Claro, el Padre Pío tenía toda la gracia del Señor para soportar eso, y luego no solo era un sufrimiento físico, como tuvo nuestro Señor Jesucristo, sino sobre todo un sufrimiento moral. Ese sufrimiento moral de verse despreciado por la gente a la que amaba, ¿no? El Padre Pío también sufrió persecución dentro de la Iglesia, que es la persecución más dolorosa, pese a lo cual jamás criticó ni permitió que se criticase en su presencia a ningún miembro de la Iglesia, ¿no? Es decir, la vida del Padre Pío es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de manera muy especial también para los sacerdotes, porque claro, fue un sacerdote que concedió un valor primordial a la celebración del sacrificio de Jesús en la cruz, que tuvo los estigmas, y que fue una especie de alter Christus en la tierra, ¿no? Y que fue, como insisto, un regalo del Señor para atraernos, ¿no?, hacia el camino de la verdad, ¿no?, con su ejemplo. El Padre Pío, podría estar hablando horas y horas del Padre Pío, porque claro, es un santo que irrumpió en mi vida y que a mí, bueno, pues me está ayudando a ser mejor persona, ¿no? Es decir, es un intercesor de lujo, ¿no?, allí en el cielo, y bueno, hay muchas personas que se encomiendan diariamente al Padre Pío. Hay una novena que se incluye en el libro al final, novena que han rezado todas las personas, o la mayoría de las personas que han leído el libro, pidiendo cualquier intención y que han sido escuchadas, ¿no? Sí, teniendo en cuenta... No hay milagros, ¿no?, para mí, más grandes que los milagros del alma, ¿no? Claro. Las personas que estaban alejadas de Dios, ¿no? Por eso me acordaba yo, escuchándole de las horas que empleó en el confesionario, ¿no? Pues tantas personas que pueden estar, a lo mejor algunas de ellas le están escuchando usted ahora a través de la radio, personas a lo mejor desesperanzadas, pues que piensan que no tienen solución su situación, pues por lo que sea, ¿no? Pues tantas situaciones de desesperación hay hoy en día que es imposible imaginárnoslas todas, ¿no? Pero puede ser que escuchándole se animen a acudir a este santo
pues que tanto consuelo dio a tantos desesperados, ¿no? A través del sacramento de la confesión, a tantos enfermos que ha curado. Pues también habrá personas que nos estén escuchando que tengan situaciones muy dramáticas desde el punto de vista familiar o personal en cuestiones de salud. Pues quizás que leyendo su libro, que no dejen de utilizar pues la intercesión del Padre Pío, que porque por algo el Juan Pablo II lo canonizó, ¿no? Porque no se hace para otra cosa más que para ayudar a que todos nos acerquemos más a Dios, ¿no? Bueno, yo tengo la convicción desde que el Padre Pío irrumpió en mi vida, que el que estemos hablando ahora aquí nosotros, como hermanos, no es fruto de la casualidad, sino de la providencia. Y que estemos hablando del Padre Pío es consecuencia de la providencia. Y Dios quiera que esta conversación sirva para hacer el bien a muchas de las personas que nos estén escuchando, y que el Padre Pío supone una puerta abierta a la esperanza, y que el Padre Pío escucha, es un santo que escucha. Yo he tenido la gran fortuna de acceder y seguir accediendo a testimonios de personas a las que el Padre Pío les ha escuchado, ¿no? Y hay que acudir a él, que es un intercesor. Además él lo dijo, insistió. Dijo, yo daré, lo repito, más guerra muerto que vivo, y está siendo así. Esa es la verdad. Padre Pío es muy necesario para estos tiempos de hoy. Qué importante es que esto llegue en una sociedad como la actual, con tantos problemas en tanta gente, ¿no? Saber que Dios se sirve de personas muy cercanas y muy asequibles y muy queridas, ¿no? Como este buen sacerdote capuchino, ¿no? Era su orden, era un franciscano capuchino, ¿no? Y que está tan al alcance de cualquiera, porque en la época en vida pues había que ir a San Giovanni Rotondo, ¿no? Y no todo el mundo podía, pero hoy día todo el mundo lo tiene más asequible, ¿no? Porque lo tiene a su alcance, ¿no? No tiene más que querer hablar con él, interceder, buscar su intercesión por medio de la oración, que está al alcance de cualquiera, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Qué más nos cuentan en lo que queda de programa? Que seguro que hay muchas cosas pendientes. Pues hombre, un aspecto muy importante del Padre Pío es su enorme devoción a la Santísima Virgen. Hasta el punto de que él llegaba a rezar hasta 34 rosarios cada día completos. Claro, nuestros oyentes se preguntarán cómo es posible esto, ¿no? Pues porque el Padre Pío era un gran santo, ¿no? Era un santo y había recibido esa gracia de Dios, ¿no? De poder rezar 34 rosarios diarios, ¿no? Él, porque había muchas veces que él estaba enfermo, ¿no? Le decía a su compañero, hermano capuchino, dame el arma, ¿no? Y él sabía perfectamente que se estaba refiriendo al Santo Rosario. En el año 1959, cuando el Padre Pío estaba desahuciado por los médicos, ya le daban por muerto, se produjo un hecho importantísimo, y es que la talla de la Virgen de Fátima, que está en el santuario, en el interior del santuario, viajó en el interior de un helicóptero hasta San Giovanni Rotondo, y a bordo iba don Gabriele Amorth, un joven sacerdote entonces, el exorcista oficial de la diócesis de Roma, que era amigo del Padre Pío, y llevaron la imagen en atención, a la imagen de la Virgen, en atención al Padre Pío hasta San Giovanni Rotondo. El Padre Pío se asomó a la ventana de su celda y rezó y pidió a la Virgen de Fátima, por sus hermanos y por él, ¿no? Y quedó curado al instante. El Padre Pío no albergó jamás la menor duda de que la Virgen de Fátima le curó, ¿no? Cuando estaba desahuciado por los médicos. Él, como digo, pues tuvo una enorme devoción siempre a la Madonna, como él la llamaba en italiano, un enorme cariño que se traducía, bueno, pues
en el rezo intenso y continuo del Santo Rosario, ¿no? Que otro gallo nos cantaría, ¿no? Si rezáramos todos aquí en España el Santo Rosario con devoción, ¿no? Ese arma contra la crisis económica, ¿no? Por ejemplo, y contra cualquier tipo de crisis que pueda afectarnos. Pues es el Santo Rosario tiene un enorme poder, ¿no? Un enorme poder para hacer el bien a uno mismo y a los demás. Pues sería como el tercer legado con el que me quedo yo de lo que nos ha hablado hoy, la confesión, la Santa Misa, el Santo Rosario, como legado del Padre Pío, que seguro que a lo mejor no son los más importantes, yo con los que me he quedado de lo que usted nos ha dicho. No sé si se nos termina el tiempo. Sí. Parece que se nos termina el tiempo, con lo cual lo que quede tendrá que esperar a otro programa, don José María. Unas palabras de despedida a nuestros oyentes y lo cortamos. ¿Qué les dice? Pues les digo que Dios les bendiga, y que de verdad que prueben, si no conocen al Padre Pío, que prueben, que consigan el libro del Padre Pío, que lo lean sin ningún tipo de prejuicios, y al final verán que el libro les remueve, ¿no? Como me removió a mí al escribirlo, y como está removiendo y cambiando tantas vidas, gracias a Dios, ¿no? Pues muy bien, con eso terminamos, don José María, agradeciéndoles de nuevo también pues la amabilidad de haber venido al programa y todo lo que nos ha dicho a todos los que le escuchamos. Hasta la próxima, un abrazo. Un abrazo, que Dios les bendiga. Adiós, Gracias. adiós.